Yo creo que más que la idea de querer escribir un libro surge una sensación, ¿no?, de lo que está ocurriendo. Y es ante esa presión y esa afronta, digamos, a nuestras libertades lo que me empuja, después de haber escrito el libro sobre Solo rompiendo España, la idea de que este grupo es muchísimo más amplio, las cosas que están ocurriendo son muchísimo más amplias que lo que se citaba en la desestabilización de España, y que empieza a tocar realmente niveles globales que tienen un tintes absolutamente totalitarios. Y yo creo que es esa revuelta contra el totalitarismo lo que me empuja a escribir el libro, básicamente. El mundo de los globalistas surge porque, digamos, los magnates empiezan a actuar de determinadas maneras, tanto en el foro de Davos, como en el Club Bilderberg, como en otros ámbitos, y siempre ligados a lo que hemos tendido a llamar el nuevo orden mundial, o lo que es lo mismo, transformar la antigua normalidad y cambiarla por una nueva normalidad en la que su forma de actuar y su control, digamos, sobre la población y sobre el sistema, y cambiar el sistema en sí, es mucho más fácil, ¿no? Los globalistas, en el fondo, son un grupo de personajes que han conseguido, a través de su unión con el sector privado, llegar a controlar, digamos, y a poner prácticamente de rodillas al sistema político y a los políticos de los países. Yo creo que uno de los grandes problemas, una de las grandes características del globalismo, y por qué ya se le llama claramente globalistas totalitarios, es porque ha habido un deterioro de lo que es lo público y un dominio de lo privado sobre el sector público, o lo que podríamos decir de lo privado sobre la red pública. No llegamos realmente a entender que lo que nos está pasando es que estamos perdiendo el control sobre personajes que rigen nuestros destinos y que no tienen legitimidad democrática alguna, y sobre los que no tenemos capacidad de responder. Y la primera razón es porque los políticos, precisamente, se han arrodillado ante sus premisas. Nunca las Naciones Unidas habían hablado de imponer una agenda. Lo que habían hecho es poner una serie de objetivos y criterios. Esa era la visión clásica. Pero ha habido unas influencias enormes, como digo, de gobernantes influidos ya por los propios, magnates, que han ido transformando los objetivos de Naciones Unidas. Y esto no es baladí, porque realmente viene porque hay dinero, y el propio dinero que está detrás ha invadido las organizaciones internacionales, ha invadido instituciones internacionales, ha invadido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Consejo de Europa, la propia Unión Europea, los europarlamentarios. Podríamos desarrollar largamente todas las instituciones que se están carcomiendo porque están siendo compradas, literalmente compradas, en una especie de soborno a lo público a nivel internacional, ¿no? Entonces ese control sobre Naciones Unidas ha hecho que se tergiversen también lo que eran los objetivos claros de lucha contra la pobreza. Hoy es lucha del hombre contra la mujer, promoción de objetivos, digamos, de cultura de la muerte, promoción de toda una serie de indicativos que van en la línea de este nuevo catecismo globalista, ¿no? Cuando se infiltran los organismos internacionales con dinero, porque esto va a golpe de talonario, se pierde la neutralidad y se pierde la esencia de la independencia, digamos, del organismo en sí, ¿no? La OMS la ha perdido. Pero a mí me parece muchísimo más grave lo que ha pasado con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El informe de Gregor Pupin del Centro Europeo para la Ley y la Justicia, en el que demuestra que una cuarta parte de los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos han trabajado o están trabajando para Soros, y vienen de todo ese mundo globalista. Lo que están pretendiendo a través de estos jueces en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, todas las fuerzas globalistas, es transformar esa visión vertical, esa inspiración vertical de los derechos humanos por una inspiración horizontal que surge del propio ser humano. Entonces, si el ser humano piensa de manera aberrante, puede generar derechos humanos aberrantes, o puede generar derechos humanos sui generis, pero que se desligan de lo que eran los derechos humanos tradicionales. El respeto por la familia, el respeto por la vida, y entonces transforman lo que es el trabajo de legislar a nivel europeo, internacional, los derechos humanos en Estrasburgo, que pasan a las jurisdicciones nacionales y cambian nuestra propia manera de entender las cosas. Entonces, esa toma de poder de tribunales, incluso de justicia internacionales, de tribunales europeos de derechos humanos, está influenciando a nuestros gobernantes, está influenciando a nuestros tribunales y está cambiando la esencia misma
de nuestro pensamiento a través de esos nuevos conceptos, ¿no? Claramente sí, la pandemia, digamos, ha sido lo que esperaban en el fondo todos los globalistas, y ya lo decían, era Rockefeller y otros que advirtieron, ya hace falta una gran crisis para que el nuevo orden mundial sea realidad. Estas son declaraciones que han hecho casi todos ellos a lo largo de los últimos 10, 15 años. ¿Y la pandemia y el gran reseteo qué son? Bueno, pues son digamos, el momento más claro, la famosa crisis que ellos esperaban para meter a la gente en las casas, para amordazarles y para hacerles sumisos. De hecho, hay algunos informes que avisan que esta pandemia no es la única excusa que le puede servir digamos, a los globalistas y al mundo totalitario para implantarse y para tenernos encerrados en nuestras casas. Es muy posible que dentro de poco, por razones que puedan argumentar sobre el cambio climático, se decida que de repente nos tenemos que quedar en las casas pues porque hay un peligro climático, y ya se ha tomado esa gimnasia de que perdamos las libertades individuales más fundamentales, porque al final lo que está detrás de todo esto es la pérdida de libertad y la pérdida de individualidad. Este gran globalismo, esta gran hiperglobalización hace perder el sentido de identidad, nos hace perder la identidad como individuos. Y en el fondo hay gente que te contesta por la calle de que no nos importe prácticamente lo que pase con el sistema político, que pierda su democracia o no la pierda. Hemos alcanzado la hiperglobalización y hemos alcanzado el globalismo totalitario. Pero además yo diría que ya está muy avanzado y que el gran problema que tenemos es cómo lo vamos a parar. No ya si existe. O sea, es que no nos pueden llamar ni conspiranoicos, ni visionarios, ni negacionistas. Es que existe y ha infiltrado las grandes organizaciones. No quiero que olvidemos que un tercio de los europarlamentarios del Parlamento Europeo están alineados con la OSF de Soros, con la Open Society Foundation de Soros. No hay que olvidar que el señor Soros visita al presidente y vicepresidente de la Comisión y a los consejeros de la Comisión de manera continua, cerca de 40 reuniones al año. ¿Quién es, y eso lo ha preguntado un diputado europeo hace poco, quién es ese privado para estar reuniéndose continuamente todas las semanas y tomando y aconsejando los destinos de algo que debería fraguarse en el Parlamento y no en los despachos de la Comisión? No podemos olvidar que, aparte de eso, el Consejo de Europa ha sido también absolutamente infiltrado. El Consejo de Europa, los principales financiadores son Soros y Gates. ¿Cómo es posible? ¿Hasta dónde han llegado a poner fondos en esa organización para ser prácticamente los primeros financiadores? Pero no es solamente eso, es que resulta que la Organización Mundial de la Salud, el primer financiador es Bill Gates y su Bill and Melinda Gates Foundation. ¿Cómo? Me dirán, no, es que yo solo pongo 500, 400 millones. No, señor, financiando a otras organizaciones con miles de millones de dólares que luego ellas mismas actúan en la Organización Mundial de la Salud a favor de las ideas. Con lo cual, al final tenemos un organismo internacional que debería velar por su neutralidad y por la representatividad de gobiernos, ha pasado a ser tan financiado por poderes privados, en este caso de Bill Gates, que al final responde a lo que la fundación de Bill Gates quiere hacer. Y el problema es que el mundo está siguiendo a pies juntillas lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Y si eso está dirigido por gente que no tiene legitimidad democrática, si eso no está dirigido por países a los que nosotros hemos votado para que hagan determinadas cosas y no tienen ya casi ni voz en ese organismo, ¿quién está haciendo fraguar las directivas? ¿Quién está tomando esas decisiones? Hay un problema con la globalización, y es que al convertirse en hiperglobalización, al perder absolutamente los controles, al venir el sector privado con la dictadura de Silicon Valley a controlar todas nuestras redes sociales, hemos ido perdiendo esas libertades, ¿no? Y esa globalización, primero, desde el punto de vista económico, ya hay informes de Naciones Unidas, en particular de la UNCTAD, que declaran que la hiperglobalización es mala porque crea desigualdades, porque está creando una concentración de grandes empresas con respecto al resto de las empresas enorme, el capital se está concentrando en poquísimas manos y el resto se está convirtiendo en un sistema servil y en un sistema económico como de rezagados frente a lo que va a ser la élite tecnológica futura, ¿no? Entonces, ya no solamente el tema económico, es que al producirse eso, el hecho de que se imponga la hiperglobalización, se ha impuesto a expensas de nuestra voluntad, porque no tenemos nada que decir ante estos privados, porque yo puedo gritar lo que quiera, e incluso me puedo poner de acuerdo toda España de que Davos no nos gusta,
Y como nuestro gobierno ya está de rodillas ante Davos, se va a hacer Davos. Podemos la sociedad entera gritar que no queremos, por ejemplo, el tema de los indultos, y va a dar igual. Podemos gritar que no nos gusta que nos controlen nuestra identidad, y va a dar igual. En el fondo, vamos reduciendo cada vez más nuestra capacidad y nuestras libertades, aceptando clonar nuestros sistemas políticos con sistemas autoritarios como el chino y haciéndole guiños incluso a China en ese sentido. Yo cada vez estoy más convencido que lo que está ocurriendo realmente, y nos lo traen los globalistas, es una especie de cariñito hacia el sistema chino, hacia el gobierno, hacia lo que es la forma de regir políticamente China, ¿no? Régimen autoritario, pérdida de libertades, control del individuo, y en el fondo hay unos ciertos guiños. Si al globalismo de Davos, por la evolución tecnológica y transhumanista que nos quiere transmitir, le viene bien la estructura de gobernanza china, la va a adoptar y la está adoptando. Y la pandemia es un reflejo, y lo serán más los controles de identidad, los pasaportes de vacunación y tantas otras cosas que nos van a hacer, que nos van a someter como individuos. Entonces yo creo que hay un guiño, pero ya no solo de Davos, el propio Biden, el propio Macron, nuestro presidente Sánchez. ¿Cuánta gente no le hace ya guiños a esa forma autoritaria de regir a la sociedad, ¿no? China va a ser el líder global, si no lo es ya, en muchos aspectos, y lo va a ser de aquí al 2030 o incluso antes. O sea, va a ser el líder global. El tema está de qué manera va a llegar y de qué manera se va a ejercer el control geopolítico entre los intereses de Estados Unidos, Reino Unido, Europa, en cierto modo, y la visión de Rusia y China, ¿no? Pero sobre todo de China. Entonces, lo que sí creo que ha habido una colaboración y un acercamiento muy fuerte entre lo que es el sistema económico capitalista y el sistema chino, la subcontratación. Hemos pasado décadas en los que, digamos, hemos transferido toda la industrialización hacia ese país, y esa gran potencia en la que se ha convertido en este momento amenaza. ¿Pero a quién amenaza? ¿Amenaza la pelea tecnológica entre los grandes? Yo creo que sí. ¿Han estado colaborando ya desde hace décadas los chinos con los propios países en cuestión? Pues sí. Yo creo que el proceso de, por ejemplo, de investigaciones sobre virus y vacunas que se han producido en las últimas décadas, no lo hace China solo. Ahora que se están echando las culpas tanto a China, hay que recordar que la investigación se hace conjunta, que Canadá, Francia, Estados Unidos, Inglaterra llevan 10 años, 15 años colaborando con el Instituto de Virología de Wuhan, colaborando el Instituto Pirbright inglés, haciendo patentes con los chinos. O sea, aquí todo se ha hecho conjuntamente. Estados Unidos y China y otros países colaboran y trabajan tecnológicamente juntos, ¿no? Luego es verdad que alguien va a sobresalir, pero eso yo creo que es una batalla tecnológica de alto nivel. No estamos centrándonos en lo que va a ser importante, que es la industrialización, si va a volver realmente a nuestros países, si nos va a beneficiar a los salarios de todo el mundo, ¿no? De la gente del día a día. Porque estas grandes peleas tecnológicas tendrán al final el resultado que saldrá una gran potencia, o prevaldrá China sobre Estados Unidos o no. Pero el gran tema está, y yo creo que por eso también Davos se ha convertido en esa pelea de las tecnológicas norteamericana y Reino Unido para imperar, se ha convertido en el lugar donde se ejerce esa guerra fría contra China, ¿no? Y también quizá Davos se está comportando de manera tan totalitaria porque está respondiendo a una pelea geopolítica muy gorda que se está dando a nivel internacional. Si quieres ver más contenidos de Alto y Claro TV, suscríbete a nuestro canal de YouTube.